Centauros de Villavicencio, Cúcuta Deportivo e Itagüí. Esos son los equipos que han disfrutado del ascenso de la mano del técnico antioqueño Álvaro de Jesús Gómez. En los últimos 10 años, Álvaro Gómez ganó 3 títulos en la B. Primero fue con Centauros en 2002. Luego Cúcuta en 2005. Emocionada, contenta de tener el Cúcuta Deportivo por primera vez en la A. Después el Itagüí en 2010. Sin duda el profe es un conocedor de la categoría. Es un técnico de experiencia que a la edad que tiene sabe manejar muy bien los grupos. Tuve la oportunidad de entrar en el Pasto con él, la Copa Libertadores. O sea, pues de que ya conozco mucho en lo que él le gusta, lo que él quiere y esperemos pues principalmente aportarle todo eso al grupo. Yo me formé en el fútbol aficionado, luego en el fútbol semiprofesional, profesional, he dirigido categorías menores. He hecho todos los pasos que se tienen que dar para estar uno ya con unas ideas claras. El libro sale ahora en 15 días. El profesor Carlos Echeverri y mi persona hemos construido un libro y en las capacitaciones está dando muy buen resultado. Se llama Proceso Táctico Cognitivo y está basado en microestructuras. O sea, cómo llegar nosotros a trabajar desde la infancia todo el proceso de formación con unos métodos donde sabemos que rápidamente el jugador puede estar entendiendo muy bien, sobre todo esa parte táctica. Es que nosotros somos campeones para la técnica. Yo veo entrenar a los formadores, la mayoría. Sí, el manejo de pelota. Sí, que la conducción, el pase, todo, muy bien. Pero la parte táctica. La asociación. Pero si hablan de táctica que se necesita y como todo el mundo lleva la táctica a los sistemas, no. Es una serie de elementos que se necesitan para que el muchacho tenga buena cultura y es hacer que el jugador esté seguro verdaderamente de lo que se debe hacer en el terreno de juego como equipo y ponerlo a pensar al jugador. Claro. Denos un ejemplo de todo lo que ha escrito, un ejemplo así como puntual para que la gente entienda un poco qué se va a encontrar en el libro. Bueno, en el libro nosotros vamos a encontrar que esto está basado en microestructuras. Buenas tardes para todos, un cordial saludo, un saludo afectuoso y solidario en estos momentos que estamos viviendo. Vamos a dar continuidad a la capacitación que estamos desarrollando por este medio. En la charla pasada hice una historia, hice una presentación, una historia de cómo he llegado al fútbol que hoy estoy manejando y que tengo la fortuna de haber dirigido en el fútbol de alto rendimiento. Y también hice un recuento de lo que mis colegas Carlos Echeverri y el profesor Roberto Colmenares han expuesto hasta ahora. Yo toqué algunos temas relacionados con el libro que le estamos entregando como propuesta, Proceso Táctico Cognitivo, un modelo de trabajo, una metodología que tiene bastantes herramientas y que nosotros proponemos para que por lo menos lo lean y miren qué le pueden sacar de provecho. Hemos tratado que tenga una buena metodología, un buen orden, que sea muy claro y que sirva para el fútbol de formación y también para el fútbol de alto rendimiento. En este libro hay temas muy interesantes que los hemos estudiado, que son del diario vivir, que son recomendaciones y maneras de llegar a gestar muy bien entrenamientos y pensamientos y formas de trabajar que nos ayuden, como dice el libro, por proceso, que es algo que se da en un tiempo determinado, que va de menos a más, que tiene un tiempo,
táctico porque hacemos mucho énfasis en la táctica desde un comienzo, y cognitivo porque necesitamos que nuestros jugadores piensen, desarrollen su parte intelectual y tengan la oportunidad ellos de resolver los problemas que se pueden llegar a presentar después de haber tenido unas tareas importantes que se desarrollan ahí y que nosotros los obligamos a que ellos traten de resolver con la información y el conocimiento que nosotros les hemos dado. Entonces, lo más importante es que vamos a entrar en materia, porque en la pasada, pues algo muy general, la historia, la presentación, y algo que recalqué sobre lo que los profesores Colmenares y el profesor Echeverry han tocado y han explicado bastante bien con una, me parece, muy buena metodología. Y esa metodología que yo lucho bastante para que la tengamos, o sea, juguemos de menos a más, de más a menos, de lo analítico a lo sintético, de lo sintético a lo analítico, y tengamos esa facilidad de poder jugar con esa forma de enseñanza, claro, conociendo las necesidades de nuestros alumnos. Entonces yo pienso que ellos han hecho un buen trabajo, han desarrollado temas muy interesantes, pero ya vamos en el campo mío a la parte específica. Yo les dije ayer o antier que ya iba a tocar temas relacionados con lo que más me corresponde a mí en mi responsabilidad y función como director técnico, que es lo técnico-táctico, ya llegar a esa parte. Pero para eso les voy a explicar muy bien cómo podemos nosotros prepararnos para poder nosotros entregarle a nuestros dirigidos herramientas muy importantes con base en unas tareas y en unos métodos que nos dan la posibilidad de nosotros poder transmitir muy bien estos elementos, conceptos y principios que tiene la táctica. Es muy importante que esto se lo demos a conocer a nuestros dirigidos, y para eso una herramienta importante que recomendamos en el libro es que tengamos entrenamientos teóricos en aula, ojalá, así sea de pronto la mitad de entrenamiento. Si tenemos programado 1 hora de entrenamiento, dediquémosle siquiera 30 minutos mínimo en una sesión de teoría para explicarles a ellos lo que yo voy a hacer en el terreno de juego, lo que voy a pretender con lo que trabajo. Les explico el entrenamiento, en qué va a consistir, y en lo técnico-táctico voy a estarle dando a ellos estos conceptos, elementos y principios para que allá estén trabajando y sepan ellos qué es lo que cómo se llama lo que se está pidiendo, y nosotros podamos colocar tareas importantes en ellos. Acuérdense que en el libro también aparecen las tareas. Hay tareas de principios, o sea, una tarea, un juego, una estructura pequeña. Cuando yo hablo de estructuras, hablemos de un sistemita pequeño, de un módulo pequeño, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 4, y pongo una tarea de principios. Esta tarea de principios está basada en estos principios que ya nosotros conocemos, o un concepto, unos elementos que tienen que ver también con los principios. Y tenemos también, recuerda que tenemos tareas coordinativas, tiene que ver con la parte física, lo que nosotros queremos que este juego nos desarrolle en lo aeróbico y en lo anaeróbico. También mucho alargue, mucho desplazamiento, mucho trabajo de pronto con mucha exigencia. Ahí estamos trabajando la parte de coordinativa y estamos poniendo esas tareas. Está la tarea también, tareas tácticas. Esa tarea táctica tiene que ver con los sistemas, con cómo los ubico yo en el terreno de juego, así sean un número pequeño. Dicen que la estructura más pequeña, el sistema más pequeño que existe en el fútbol es la que se hace con 3 jugadores, a partir de 3 jugadores. Claro, yo puedo colocar un jugador detrás de 2 jugadores atacantes, o puedo convertir invierto ese triángulo y coloco 2 defensas y un atacante.
o 3 jugadores que los voy a ubicar en línea. Mire que ya juego con esas estructuritas, y esas estructuritas deben de ir de acuerdo como nos enseñó Jorge Waynes a la medida del niño. Entonces es importante que entendamos lo de la táctica en cuanto a principios, que la táctica está basada en principios, elementos, conceptos, elementos, y nosotros tenemos que conocerlos bastante bien para poderlos enseñar como debe ser, como se debe de entender y manejar, para luego utilizarlo de acuerdo al modelo o al estilo que a mí me gusta, como me gusta a mí jugar, porque no es obligación que ustedes vayan a jugar tal cual como a mí me gusta, ¿no? Cada técnico tiene siempre sus formas de ver el fútbol, de jugarlo, y eso lo puedo construir después de que exista una muy buena cultura táctica. Entonces paso a definir conceptos o situaciones que se presentan en el fútbol, nombres que se presentan en el fútbol. Nosotros tenemos que tener muy bien claro qué es la técnica, y que la técnica está basada en los fundamentos. Tenemos que saber muy bien qué es un sistema o módulo o registro. Ese sistema, la ubicación de jugadores en el terreno de juego. O sea, hablemos la alineación y vamos con la ubicación. Tenemos también las estrategias. Es muy diferente. La estrategia es todo lo que se prepara antes, en y después de un partido, pero no solamente en materia de principios o de táctica, no, de todo. Yo tengo que utilizar una estrategia para saber a qué hora llegan mis jugadores al estadio, a qué hora empieza el calentamiento, cuánto tiempo va a durar el calentamiento, cuáles son los jugadores que van al campo y cuáles van a iniciar el partido, qué cambio posible puedo llegar a tener, cuál es el módulo o sistema que voy a emplear. Eso hace parte de la estrategia. Todo lo que yo programo, tanto en alimentación, en preparación, debe estar haciendo parte de la estrategia. Por eso no se cansa uno en estarle explicando a los jugadores en equipo y también individualmente las tareas que se tienen que desarrollar, que hacen parte de la estrategia. Entonces, entrando en materia, vamos a ver 7 principios defensivos que tiene el fútbol. Si nosotros queremos llegar a la táctica en sí, la táctica está ordenada, está escrita y está basada en elementos, conceptos y principios. Yo digo que muchos de estos principios arrancaron como unos elementos pequeños, después se volvieron unos conceptos y por último se han definido como principios. ¿Qué es un principio? Un principio es una teoría o una explicación de algo que ya está estudiado, que está definido, que ya personas especializadas lo han puesto, hablemoslo, podemos decir en laboratorio, lo han puesto a funcionar y lo han convertido como un principio. Entonces, cuando hay principios, no nos ponemos en la tarea de matarnos en la cabeza mirando a ver si sí es o no es. No, ya eso está estudiado. Le podemos sacar variantes, claro, podemos innovar en muchas cosas sobre ese principio. Entonces, yo hoy le estoy hablando de principios y empezamos con lo defensivo. Hay principios defensivos y estos principios defensivos, hay varios principios defensivos, hay clasificaciones. Hay técnicos que se han puesto en la tarea de organizarlos. La FIFA le puso esa tarea hace bastantes años, yo creo que por allá en el año 60 más o menos, 60, no 70, tarea a los instructores que tenía en el mundo, trabajando en los continentes, y se reunieron y montaron 8 principios, 4 defensivos y 4 ofensivos. Hay otros profesores que recuerdo un libro del año 62 que lo encontraron los profesores de ese entonces,
en Chile, en el Campeonato Mundial del año 62, porque había un profesor, Gabriel Anot, que lo organizó, lo trajo y tenía un libro, y en ese libro había un tema muy interesante que tenía principios defensivos generales y principios ofensivos. Y los tenía ahí organizados. Creo que el gestor de eso, el que nos trajo a Colombia esos principios y también una clasificación de los fundamentos técnicos, fue Gastón Moraga, que él utilizó esta persona como un hombre que le dio la posibilidad de montar un libro, que lo tuvimos la mayoría de los técnicos de ese entonces, y que se volvió popular en todas partes. Y tenía principios y tenía fundamentos técnicos y otras cosas más que tenían que ver un poco con la táctica. Y Gastón fue el gestor cuando Gastón estaba hacía parte de la Liga de Fútbol de Antioquia. Por allá estaba también el Tucho Ortiz. Y yo estaba pues comenzando, y ese libro me sirvió a mí como base y fue muy importante. Pero después salen otros principios. Vi un principio muy interesante que estaba basado en nueve como módulos, y esos 9 módulos tenían principios, pero no estaban organizados: defensivos, generales, ofensivos. Y uno leía, y ese es prácticamente el léxico que nosotros, los profesores de fútbol, manejamos cuando estamos trabajando la táctica, cuando se está desarrollando el juego. Entonces, cuando se está desarrollando el juego, vienen esa utilización de ese léxico, que es lo que nosotros le pedimos a nuestros jugadores: que juegue hacia las puntas, que haga la jugada más fácil, que juegue a un toque, que contrarreste la pared, que juegue de profundidad, que utilice la cobertura, que la presión. Pero como le digo, muchos de esos los catalogaban ahí como principios. Muchos de esos pues ya se han seleccionado y los han definido como verdaderamente principios específicos, y otros que pueden llegar a ser unos elementos importantes o conceptos que hacen que se desarrolle en el profesor, y el profesor se los entregue a sus dirigidos y convierta esto en una buena cultura táctica, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que el alumno prácticamente el día del partido nos esté reemplazando a nosotros en el campo, en el terreno de juego. Para eso debemos trabajar, y por eso en el libro que tenemos insistimos mucho en lo cognitivo. Y eso hace parte de lo que es la estrategia. Entonces tenemos que definir muy bien qué es sistema, qué es estrategia, el concepto de táctica. Y es lo más sencillo. Yo quiero llegar a lo más sencillo para que le llegue a todos. Los que ya profundamente conocen, pues van a repasar y saben que de pronto la podemos definir también de otra manera, pero es lo mismo. La táctica es, hablemos, el sistema en movimiento. Siempre nos han enseñado eso. Tan pronto el balón está en movimiento, comienza a funcionar la táctica. Todo el mundo empieza a trabajar con elementos, conceptos y principios, tanto ofensivos o defensivos. Si tengo el balón, pues empezamos a trabajar ofensivamente. Si pierdo el balón, pues inmediatamente todos debemos estar trabajando en la recuperación del balón con un ordenamiento dentro de un sistema, y por eso aquí tenemos que saber cuáles son, por ejemplo, los elementos del juego, ¿no? Los elementos del juego, los que son los momentos, hablemos no elementos, sino los momentos del juego, que esos momentos del juego son atacar, defender, transición, defensa, ataque, defensa, y también tenemos acciones de balón parado, tanto ofensiva como defensivamente. Cuando yo escucho balón parado,
pues tengo que, no solamente cuando voy a cobrar un tiro libre o un tiro indirecto por una infracción que se ha cometido el rival, también tengo que mirar, tengo que hacer algún trabajo importante con el saque de banda. Tengo que tener algunos esquemas que se pueden dar para hacer el saque de banda. Mire, hablé la palabra esquema y entonces muchos dirán, pero y esquema, sistema, estrategia. Si vamos a hablar de esquema, son formas de atacar o de defender y pueden variar. Yo puedo tener un sistema, lo pongo a funcionar, la táctica, cuando el balón está en movimiento está funcionando la táctica sobre un sistema y ese sistema va a tener esos esquemas, porque yo puedo con un 4-4-2, por decir algo que es un sistema, atacar de una manera o atacar de otra. En una, el 9 va a atacar hacia una línea, el hombre volante de costado en ese momento sincronizadamente ataca la posición de ese jugador, o sea, hay una permuta ofensiva y ese es un esquema. Ese puede ser un esquema. El otro es que el número 9 venga a recibir, se muestre para que les carguen donde él y a la espalda de él el hombre de punta, el hombre de banda está ocupando esa posición del 9, la que abandonó, y el 9 está saliendo por la zona donde estaba el hombre de punta, por decir algo. O el lateral aparece en ese acostado, viene el 9 a recibir y el otro jugador va a hacer un movimiento en el sector medio, o sea, hay unos escalonamientos. Esos son esquemas. Entonces, si voy a hacer un saque de banda, debo tener 2, 3 esquemas para tratar de fabricar espacios y pueda yo o mi equipo encontrar que ese balón lo podamos sostener para tener una buena posesión del balón y de ahí pueden salir jugadas interesantes bien sea para centrar, para definir y luego rematar o tratar de buscar gol. Está el saque inicial, yo puedo tener un esquema importante y eso también hace parte de la estrategia, que voy a sacar y de una vez adelanto mi equipo para que lleguen a zona defensiva y va el balón dirigido hacia un jugador y hay unos jugadores que van a estar de apoyo, de reboteros, en ese caso reboteros ofensivos porque yo estoy atacando y hay reboteros defensivos. Cuando el rival nos está atacando, debo tener unos jugadores que cuando la defensa rechace o controle, podamos tener reboteros que puedan recibir y salir de ahí rompiendo la presión que nos ejerza el rival. Entonces, mire que estamos hablando de sistema, de técnica, de táctica, estamos hablando de estrategias y tenemos que definirlas muy bien para que las podamos explicar bien a nuestros jugadores, de la única manera que ellos nos van a entender y rápidamente, porque ojo, yo quiero que ustedes sean técnicos de velocidad y no técnicos de resistencia. Le voy a explicar después qué es técnico de velocidad y qué es técnico de resistencia. El técnico de velocidad es ese profesor que tenga la plena seguridad, tiene los conceptos bien claros, sabe muy bien todo lo que debe de preparar y entrenar a sus dirigidos y que tiene una buena metodología de enseñanza. Eso hace que el jugador rápidamente tome muy bien la idea y uno vea equipos que en corto tiempo de estar con un profesor ya uno le interpreta que ya hay cosas muy adelantadas y de pronto los resultados lo pueden estar acompañando o no lo acompañan los resultados, pero uno sabe cuándo un técnico o entrenador va por buen camino, que el problema no es él, el problema es que están ajustando muchas cosas y se ve cómo están tratando de interpretar los jugadores lo que el profesor ha trabajado. Hay técnicos de velocidad, ese es el técnico de velocidad, y está el técnico de resistencia, ese que se demora demasiado y toma unos equipos cuando es fútbol resultado y se demora mucho para que el equipo verdaderamente sincronice, tome la idea y se vuelva un equipo que se cohesione bien. No se le olvide que primero tenemos
conformamos equipos, pero la tarea nuestra es cohesionar. Y cuando digo cohesionar es que todos verdaderamente tengan claro lo que se debe de hacer cuando el rival tiene el balón y cuando mi equipo tiene el balón. Entonces, cuando hay esa cohesión, vemos equipos que ya están bastante sincronizaditos y son equipos muy complicados porque saben todos qué es lo que se debe de hacer o qué debe hacer mi compañero siempre cuando está frente al hombre del balón o cuando nosotros ganamos el balón, qué debemos hacer. Entonces esos son equipos que vienen bien orientados con un profesor que les ha enseñado paso a paso todo para que vayan construyendo el fútbol que se necesita en ese momento para buscar el resultado. Y cambian de sistema, atacan de una manera, atacan de otra, pero todo debe de estar, la mayoría de las cosas deben estar bien, bien preparadas. Yo siempre le digo a mis jugadores, nosotros tenemos que preparar hasta la improvisación, tenemos que prepararla, tenemos que tratar de planificarla y entregarla muy bien, en qué momento sacamos algunas variantes. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta para entrar a los principios. Entonces yo ya puedo decirles a ustedes que ya puedo entrar a principios y entienda que los principios, hay varias clasificaciones de principios. No quiere decir ni rígidamente uno. La FIFA sacó 8 y he tenido la oportunidad de estar con colegas que han trabajado con el alto rendimiento y hasta con selecciones nacionales de otros países y se basan en unos principios y sobre eso construyen la identidad de juego y de trabajo que deben tener sus jugadores para el sistema y el modelo que él quiere dentro de los partidos. Vamos a ver unos principios que son muy pocos los que yo he visto que se han explicado en esto. Y por eso me parece que les voy a entregar un material que yo considero es bastante valioso para que lo pongamos en práctica. Voy a entregarles 7 principios y les voy a tratar de explicar de la mejor manera para que lo entiendan. Está el principio, estos son principios defensivos. Son defensivos, no son ofensivos. Después vemos los principios ofensivos. Estos principios que yo le voy a enumerar son principios que obligatoriamente se tienen que poner a funcionar cuando yo hago fútbol de presión. Cuando yo hago zona con presión, esa es mi filosofía, esa es mi idea, ese es el gusto mío. Fútbol de presión, yo tengo que preparar a mis jugadores para que ellos puedan aplicar esos principios cuando un compañero nuestro apuesta a hacer presión. En una clase anterior yo les expliqué qué es presión, qué es pressing y qué es acoso o hacer sombra. La presión, no olviden, es cuando ataco el balón. Pressing, cuando se convierte esto en un doblaje. Voy a atacar el balón, pero ya con la ayuda de 1 o 2 compañeros más. Puede haber doblaje de 2, de 3. Y hacer sombra, hacer acoso, pues es una manera de estar siempre a una buena distancia entre el balón y el defensa, una distancia donde no le permita al rival que tenga la distancia apropiada como para que me pueda llegar a superar. Entonces, estos 7 principios los vamos a ir enumerando poco a poco. No sé si me alcance en una clase poderlos enumerar todos, pero si no, lo dejamos para una clase siguiente. Entonces tenemos esos 7 principios y voy a tratar de explicar de la mejor manera cada uno de estos principios. Está el primero, ganar posición. Ese ganar posición tiene 3 cositas muy fundamentales. Pero ¿en qué consiste? Consiste básicamente en que el defensa debe ocupar una posición dada en la cancha antes que el atacante, cuando éste intenta dirigirse hacia el arco. Mire usted, analice muy bien. Consiste básicamente en que el defensa debe ocupar una posición dada en la cancha antes que el atacante, cuando éste intenta dirigirse hacia el arco o hacia el frente. Ustedes de una vez, yo sé que están pensando, pues es pasar la línea del balón, que es lo que más comúnmente uno escucha en los jugadores.
Pues eso tiene que hay que trabajarlo. Ese desplazamiento, cuando un jugador que me corresponde a mí en marca toma el balón, lo primero que yo debo pensar no es ir a quitar el balón. Ese es un error. Lo primero que yo tengo que pensar es que yo tengo que colocarme siempre delante de ese jugador para impedir el avance. El avance. Si venía a 100 kilómetros por hora, por lo menos tengo que bajarlo a 50 o a 40 o a 60 kilómetros por hora. Porque yo empiezo a poner las condiciones. Es más fácil destruir que construir. El que pone las condiciones, yo no me puedo dejar defensivamente que el rival me ponga las condiciones. Si él me pone las condiciones, pues soy un equipo muy débil, muy fácil y muy dado a que cualquiera me supere. Yo pongo las condiciones. Ese jugador individualmente empieza a poner condiciones y todos debemos saber qué debe hacer el jugador cuando enfrenta a su hombre que le corresponde en marca. Primero, impedir el avance. Segundo, ¿qué voy a impedir? Yo no voy a atacar el balón. Todavía no voy a atacar el balón. Es impedir el dribbling. Que ese señor no llegue y de una vez saque cualquier improvisación. Haga una finta, haga una magia, un esquive, un cambio de ritmo, cambio de dirección y todo eso. No, ¿por qué? ¿Cómo lo impido? Pues si yo me acerco demasiado al hombre del balón, lo voy a provocar. Y ese señor tiene que sacar cualquier recurso. ¿Y cuáles son los recursos que yo les enseñé atrás que se deben hacer? Que hace un jugador cuando tiene el balón y yo lo voy a presionar. Acuérdese, hace un pase, hace una conducción o hace un drible. El pase lo puede convertir en un rechazo. Yo no quiero nada de eso. No quiero que haga nada de eso. Y que si llega a hacer un pase o la conducción, yo tengo que ir evitando que una eliminación total de ese jugador hacia mí. Acuérdense que les dije impedir el dribbling. Primero bajarle la velocidad, luego impedir el dribbling. Luego viene tratar de llevarlo hacia donde más me conviene. Si tengo una línea lateral muy cerca, si lo lanzo hacia la línea lateral o lo invito hacia esta línea lateral, utilizando muy bien la posición de mis pies, lo voy a invitar. Allá seguramente que mi equipo, si hemos trabajado, se va recostando, se va orientando sobre los hombres que le corresponden en marca para apoyarme en lo que yo estoy haciendo. O sea que las condiciones las pongo yo, o lo invito hacia adentro. ¿Por qué lo invito hacia adentro? Porque yo veo que allá tengo ayuda, allá tengo compañeros, allá cae en zona de un compañero y allá estamos muy bien. Pero casi siempre, por lo general, es del centro hacia la línea más cercana, yo lo tengo que estar, o lo debo de estar invitando. Es importante que tengamos en cuenta esas tres cositas que le he dicho. Impedir el avance, impedir el dribbling, llevarlo hacia una línea la más cercana, o ideal, llevarlo hacia una esquina. Si lo llevo hacia una esquina, allá es más difícil que este jugador me pueda eliminar totalmente. Él puede hacer conducción, él puede hacer pase, pero de pronto si hace el pase, entonces hay un compañero que me puede estar respaldando. Mire que al pasar la línea del balón, yo estoy cumpliendo un principio que tienen en otras clasificaciones, sobre todo los que tiene la FIFA, dice el principio de la retardación. Ahí estoy aplicando ese principio, la retardación. Lo voy a hacer retardar y ahí voy a tratar por todos los medios de prepararme para quitar el balón. La idea es quitar el balón. Si a mí me da la oportunidad de quitar el balón y tengo todo a favor, pues yo evito que baje que impida el avance, que vaya a hacer un dribbling. Si yo veo, lo puedo hacer, pero tengo que ir muy seguro. Si veo que no hay seguridad, no lo voy a provocar. A lo mejor porque si yo se me ocurre, si a mí me da por ir a atacarle el balón, es porque yo estoy seguro que mi equipo me está respaldando y está bien posicionado. O sea que hay una estructura ordenada de mi equipo con los jugadores que quedaron. Es probable que se hayan quedado adelante 2, 3 jugadores, pero con los pocos que quedamos manejamos una estructura. Si quedamos 7 jugadores, arquero y 7 jugadores, pues están 4 defensas
y quedamos dos volantes de primera línea solamente y estamos ordenados ahí. Pero si yo considero que puedo, lo voy a provocar y lo voy a presionar. Al presionarlo, para tratar de robar el balón, pues si él se me sale de esa presión, debo tener el respaldo. Entonces, si yo tengo todo el equipo bien montado y yo voy a presionarlo, tenga la plena seguridad que si cumplimos con estos principios, o sea, nuestros compañeros tienen que estar haciendo un trabajo importante para apoyar esa presión. Nunca uno puede atreverse, un jugador, a presionar si no tiene el respaldo de sus compañeros. Eso es un suicidio, eso es un desgaste tremendo. Un jugador de pronto tratando de robar el balón y el jugador con balón se apoya en un compañero, en otro, y yo corriendo solo como loco, o estamos en una diferencia numérica a favor del rival que tiene más hombres y nosotros tenemos menos, pues hay un desgaste. No es bueno hacer esa clase de presiones, más bien trabajar sobre la retardación, pero utilizando ese principio que le estoy hablando, del principio de ganar posición. Es importante. Entonces mire que esa ganar posición tiene cosas bastante interesantes. Como jugador, aplicando este principio de ganar posición, o sea, ganarle posición al driblador, que el jugador cometa uno de estos errores. Uno, que baje la velocidad, que no vaya a apostar al dribbling, que de pronto evitar el pase. Ojalá que giren. Hay jugadores que dan vuelta y están girando. Eso es ganancia para la defensa. Eso es de ganancia porque mis compañeros se van ubicando de acuerdo a esa situación. El jugador no ha descargado el balón. Que se regresen, o sea, jugadores que se devuelven, dan cara al arco nuestro y se regresan. Eso es ganancia para el jugador que está trabajando defensivamente. De poderlo llevar hacia una esquina, de poderlo llevar hacia una zona lateral, o sea, llevarlo hacia donde a mí me conviene. Seguramente que donde me conviene no le conviene a él. Entonces mire que ahí necesitamos jugadores demasiado inteligentes para que puedan estar aplicando este principio. Este principio es, como todos los principios, son importantes. Este se aplica para todos, pero son ingredientes que son básicos para ir construyendo ese fútbol de presión o esa zona de presión. Yo le digo, mis equipos, cuando yo he tenido tiempo de trabajar suficientemente, son difíciles que, por lo menos que yo pierda de local. Yo nunca he perdido de local con los equipos que he ascendido, que han sido 3, y con 2 títulos con equipos de la B jugando contra la A para el campeonato de la Copa. Y mis equipos han sido muy difíciles, por lo menos de local. Yo de visitante he perdido algunos partidos, pero muy difícil que a mí me hagan muchos goles. Y siempre proponemos un fútbol donde yo me defiendo atacando, porque entre más retirado tenga el balón de mi arco y de mis defensas, pues se facilita todo este trabajo. Pero no vayan a creer que eso es así nomás conversando, es porque ellos están manejando una serie de elementos, conceptos y principios y dentro de un sistema. Yo recuerdo, por ejemplo, a Itagüí, que fue uno de los equipos que también llevé en los 2 torneos. No todos los mismos jugadores que jugaban el torneo de la B jugaban en la A, no, jugaban contra los equipos de la A. Yo utilizaba un sistema contra los equipos de la A y otro sistema de juego cuando jugaba contra mis compañeros, o sea, contra el torneo de la B. Pero esas eran cosas que tenía montado porque yo me hacía más defensivo, más seguro defensivamente, no que agrupar a la gente defensivamente cuando jugaba contra los equipos de la A. Yo recuerdo ese Itagüí, ganarle a Nacional 5-1 en el Atanasio no es fácil. Y con la mayoría de sus jugadores que estaban siendo titulares, porque ellos estaban apostando también a llegar a ser primeros en el torneo de la Copa. Ganarle 2 veces al Medellín 3-0 y 3-0. Ganarle al profesor Osorio con el equipo de Copa en Manizales de local 2-0 y en Itagüí 2-0.
ganarle a Millonarios en Bogotá 1-0. Imagínense un equipo de la B y ellos aspirando a estar en los primeros lugares. Sacarle también el resultado a Tolima, que también estaba en Copa. Y perdimos contra el Deportivo Cali. Ese partido último, creo que quedamos 1-0, 1-1 en casa y perdimos 1-0 en Cali con el Deportivo Cali. Pero bueno, independiente de los resultados, es que la dificultad tan grande para que el sistema y el módulo, así esté uno jugando con equipo grande, y la estrategia funcionaba porque no jugaba de la misma manera, no planteaba el partido de la misma manera que yo planteaba un partido Itagüí contra Bogotá Fútbol Club o contra Cartagena o contra Tuluá. Eran diferentes estrategias para emplear y tratar de buscar el partido. Entonces, este módulo, este principio es importante. Yo creo que voy a alcanzar a mostrarles unos 2 más principios y ya dejamos para otra ocasión continuar. El siguiente principio es el principio de la anticipación. Como todos los principios, son importantísimos y debemos abarcarlos todos, o sea, abarcarlos con ellos y ustedes tener bien el conocimiento de estos principios para que lo hagan teórica y prácticamente. En la práctica, después de una teoría, después de darle bien la explicación, convencerlo de la importancia que tiene, es fundamental que tengamos una buena metodología para llevar a la práctica, o sea, entregarlo de una manera que todos les quede claro. No olvidar que no todos aprenden de la misma forma y si hay necesidad de con algunos jugadores aplicar el método de las repeticiones, pues debemos hacerlo. Ese método de las repeticiones es el mejor método del mundo, dicen, porque es un método que automatiza, deja sembrado. Lo que sucede es que se piensa menos y nosotros necesitamos jugadores pensantes y se automatiza. Hay muchos jugadores en el fútbol de alto rendimiento que tienen muy bien establecidos unos movimientos, pero que sepan ellos explicarlo, por qué, cómo se hizo, cómo se debe de hacer, cuándo, en qué momento. De pronto ahí tienen unas falencias grandes, porque les han enseñado con base en repeticiones. Entonces hay que llevar esto a esa situación. Este principio de la anticipación. Ese es un principio donde vamos a explicarle al jugador defensor, que es nuestro, el jugador nuestro, cómo debe marcar al jugador que no está teniendo en ese momento, no posee el balón. O sea, puede ser un jugador que está muy cerca al poseedor del balón, o puede ser un jugador que está supremamente o está muy retirado de él. O sea, que mire que vamos a empezar a cortar los puntos de apoyo que tiene el poseedor del balón. Mientras el compañero está haciendo el trabajo de ganar posición, donde vimos las recomendaciones que dimos para ello, este jugador tiene que ubicarse entre el balón y el jugador que está marcando. Y podemos aplicar ahí la famosa ley de los pasos, que dice que uno debe, como defensor, debe de estar a tantos pasos como pases esté el jugador del balón. Entonces yo voy a cortar la línea de pase, término que se utiliza mucho en nosotros cuando estamos construyendo lo táctico y para lo ofensivo y para lo defensivo. Para lo defensivo, tratar de estar bien ubicado para cortar esa línea de pase. O sea, podemos hablar con ustedes en esa bisectriz. Entonces, ese hombre que se ubica en esa posición es un hombre que tiene como finalidad evitar que el hombre del balón tenga la claridad para entregarle a ese hombre que yo estoy marcando con mucha facilidad. Y de ahí nace el atacar
el ataque. Ustedes han escuchado hablar de atacar el ataque. Pues si nosotros, en el momento en que mi compañero está con el hombre del balón, tratando ya de estar preparado para presionar el balón, nosotros lo respaldamos con ese principio de la anticipación. Quiere decir que los puntos de apoyo que tiene este señor cerca y lejos ya están totalmente tomados y referenciados. La obligación en esto no es contrarrestar el balón. Es probable que ese señor descargue bien donde el hombre que yo estoy marcando. Es muy probable. Y aquí nace, le decía, la famosa frase que se utiliza de atacar el ataque. Porque en el momento de nosotros hacernos al balón, porque nos metimos en la línea de pase, porque ejecutamos una buena anticipación, ganamos y es muy probable que inmediatamente venga ese desdoblamiento ofensivo. Entonces, de estar defendiendo, nosotros salimos a atacar y vamos a atacar prácticamente el ataque que ellos proponían. Esa es la palabra. Es una interpretación muy clara de lo que nosotros queremos. Ahí aparece una transición defensa-ataque que también se utiliza. Están dentro de los momentos del juego. Entonces, hay teorías sobre cómo marcar, cómo debo marcar, porque es una marcación la que yo voy a ejecutar. Hay teorías que dicen que el jugador defensor nunca puede perder la vista al balón. O sea que está perfilado al balón y orientado hacia el jugador que está marcando. Entonces, esa palabra de perfilarme al balón y orientarme hacia el jugador que yo estoy marcando, estoy dominando las dos situaciones. A mí los movimientos me los da el balón, me los da de acuerdo a la intención del hombre del balón. La intención del hombre del balón. Cuando yo hablo de intención del hombre del balón, paso a un tema que de pronto no tengo la oportunidad de tocarlo. Cuando hablo de intención, tenemos que entender que el fútbol tiene varias intenciones. Intención de pase, intención de dribbling, intención de penetración. Cualquiera de esas que se vaya a ejecutar, yo tengo que estar mentalmente adelantado y físicamente adelantado para tratar de contrarrestar, o sea, leer el pensamiento al jugador que tiene en ese momento el balón. Entonces, hay una teoría que dice que yo puedo marcar hombre a hombre o puedo marcar, yo lo diría ahí, sonar una viendo el balón y otra perdiendo de vista el balón y me preocupo exclusivamente al hombre que estoy marcando, o sea, por ahí con el rabo del ojo estoy viendo el hombre y que le puedo dar la espalda al balón. Unos técnicos la utilizan de esa manera, otros técnicos utilizan la primera. Si me preguntan a mí cuál es la que yo trabajo, la que yo recomiendo y la que yo diseño para mi modelo de juego, es la primera. Yo estoy siempre tratando de no perder nunca el balón. Yo les decía antes en una de las charlas anteriores que dentro de todos los trabajos que yo hago, en todos los ejercicios ofensivos, defensivos, nunca tengo un ejercicio que yo le dé la espalda al balón como defensor y tampoco como atacante. Yo siempre tengo que enseñarle a mis jugadores a estar siempre en una perfilación, en una posición, en una línea de pase, tanto defensiva como ofensivamente, para estar ejecutando todo lo que en ese momento requiere y necesite el estilo y modelo de juego que tenemos. Entonces están esas dos teorías, marcar hombre a hombre, dar la espalda al balón. Digo, las dos son para mí marcaciones, son hombre a hombre en zona o hombre a hombre. Y la hombre a hombre pierde de vista si es necesario el balón. Lo importante es estar tomando al jugador que en ese momento le corresponde en la marca. Si llega ese balón a ese jugador, porque no es obligación que tenga que hacerme el balón, pues empezamos a aplicar entonces el primer principio que nosotros tenemos, ganar posición al driblador. Si estoy en condiciones de presionarlo porque veo que mi equipo está la estructura bien montada, todos están en su posición, o
tengo que hacer una pequeña retardación, llevarlo hacia una zona, hacerlo girar, hacer pausa y en el momento adecuado presionarlo. Si veo que lo puedo hacer directamente y tengo grandes posibilidades de atacarle el balón, lo ataco, pero inmediatamente mis compañeros deben tener una respuesta de apoyo sobre la presión. Esto es, si lo vamos a mirar, son principios defensivos de la zona pressing. Eso es lo que yo estoy tratando de enseñarles a ustedes para que tengan estos conceptos muy dados cuando ustedes se atrevan a hacer un esquema de presión en alguna zona o en la línea defensiva o en la línea de medio campo, de volantes de primera, segunda, donde sea, siempre tiene que haber esa respuesta. O sea que prácticamente hay un escalonamiento de, si es el caso, de los jugadores que van a apoyar a ese hombre que va a presionar. Por eso hay que enseñarle a los jugadores que lo primero que debo hacer es tratar de obligar al jugador con balón a una retardación. Acuérdese, que merme el avance, o sea, que no progrese el avance, que baje su velocidad, que lo hago hacer pausa, que lo invito hacia una línea, que lo obligo a tener una buena distancia para evitar que le haga un drible, una conducción o un pase de pronto bien dirigido. Trato de hablar en una terminología que me entienda todos, porque hay personas que cuando explican estos principios, pues usan una terminología demasiado, con unos términos demasiado, como le dijera yo, muy especiales, muy profundos, que de pronto dejan de muchas dudas. Yo trato de buscar un lenguaje que les llegue a todos, tanto a jugadores, profesores, periodistas, si están viendo, padres de familia, a todo el mundo, para que tengan una idea de lo que se debe y se hace en ese trabajo. Entonces, este principio es el principio de la anticipación, es un principio muy importante que se da cuando estamos apoyando al jugador que está tratando de convertir ese trabajo de marca en un trabajo de presión. Siguiendo el orden que llevamos, vamos a explicar el tercer principio. Este principio es el principio de flotación o triangulación. En este principio se hace aplicación a la ley de los pasos. Este principio encaja perfectamente a la ley de los pasos, que dice que el jugador defensor debe de estar a tantos pasos como pases esté el hombre del balón. Este principio de la flotación o triangulación, sobre todo cuando hablamos de la triangulación, es ese jugador defensor que tiene como referencia y obligación de marca a su hombre que está demasiado alejado del balón. Es un balón que está en el costado contrario. Si dividimos la cancha en dos, pasamos una línea media por entre los dos arcos, esa línea media pasa por la mitad, dividimos la cancha en dos. Si un jugador de atacante se encuentra en el lado contrario, aplico el principio de la triangulación o flotación, pero ahí la triangulación. Lo primero que yo tengo que hacer es hacer una línea imaginaria que me dé un triángulo, tomando como punto el balón. Desde el balón hago una línea imaginaria para formar un triángulo. Puede ser no hablo de triángulo equilátero, isósceles o un triángulo. Y me ubico a una distancia de acuerdo a la ley de los pasos. No voy a necesitar estar tan pegado y tan junto a ese jugador. No hay necesidad porque la distancia del hombre del balón me da esa posibilidad. Y este principio se aplica para cualquier clase de marcaciones y en cualquier lugar del terreno de juego. Entonces el jugador debe de ubicarse en esa posición y tiene como meta mirar que yo tengo que estar más cerca al balón que el atacante. Ya lo habíamos hablado. Aplicamos la ley de los pasos. También ya se ha explicado muy bien. Y otro punto, otro detalle, que yo tengo que mirar muy bien al balón, para perfilarme al balón y orientado hacia el jugador
que yo tengo como referencia. O sea que el jugador nunca lo voy a perder de vista. Yo no le voy a dar la espalda porque no sé si en ese momento él pueda tener una intención de sobrepasarme sin el balón y buscar que el jugador con balón lo esté habilitando. Entonces yo estoy observando y si es el caso voy agrandando, voy retrocediendo, voy reculando. Entonces estoy aplicando esa ley de los pasos. A medida que el balón se vaya acercando, si ese balón llega a otro jugador del equipo contrario y se va acercando, yo voy ajustando ya la posición de marca si uno de mis compañeros le da por hacer presión. En el momento en que le dé por hacer presión al jugador que tiene el balón, inmediatamente yo aplico los principios anteriores y los principios que ustedes van a ver más adelante. Este principio es importante tenerlo siempre en cuenta. Y si yo estoy cerca al hombre del balón, muy cerca, o sea, en la zona, en el lado donde está el balón, estoy aplicando el principio de la flotación. Yo debo llegar a un punto, a una posición donde yo esté formando un triángulo entre el balón y mi persona. Y si ahí llega un jugador contrario, lo estoy tomando. Si no llega jugador contrario, de todas maneras debo ubicarme en esa posición. Entonces estamos cerrando las líneas de pase del jugador que tiene el balón. Si ese jugador que va frente al hombre del balón aplica la ley, los principios que hemos visto, estamos encajando, estamos trabajando en equipo, pero hay algo que yo debo trabajar como técnico. Todos son equipos, pero yo tengo que tratar por todos los medios de sincronizar todos los movimientos, todo lo que se tiene que hacer para que el jugador que vaya, el balón no vaya ni muy rápido ni muy lento, para que se haga la cobertura, para que se haga la línea, para que no vaya a atacar el balón cuando no lo debo atacar o debo atacarlo cuando debo atacarlo. Entonces voy a cohesionar el equipo, que es el trabajo que yo estoy haciendo todos los días cuando estoy trabajando seguramente en situaciones reales de juego 11 contra 11, 11 contra 7 o 8 o con algunos bloques para que todos estén pensando de la misma manera. Eso es cohesionar. Cuando yo cohesiono ya veo que todos ya responden de la misma manera a una situación dada en el terreno de juego. Por eso, modestia aparte, mis equipos muy rápidamente ya tienen un ordenamiento, tienen una idea, independiente del resultado que de pronto se pueda obtener, pero con el tiempo corto ya se tienen que estar viendo cosas muy adelantadas, pero eso es del manejo de la teoría, de conceptos, elementos, principios y de acuerdo al sistema también que nosotros, sistema, módulo o registro que nosotros estemos empleando en lo defensivo y en lo ofensivo. Entonces por eso se requiere un tiempo importante para ir trabajando todos estos conceptos y hacer que el equipo juegue con los parámetros míos. Bueno, ahí hemos visto esa ley ese principio de flotación o triangulación y es el tercer principio. Les dejo acá y en el próximo encuentro que tengan conmigo, que posiblemente casi con seguridad va a ser mañana tengo tiempo suficiente, ahora tenemos mucho tiempo, pero me he comprometido con el Carlos Echeverry de estar mañana con ustedes seguido para que terminemos estos 7 principios y después más adelante empecemos a tocar otro tema o a complementar algo sobre estos principios que son muy importantes para el principio y manejo de la zona pressing. Muy contento de ayer, la exposición que hizo el profesor Luis Eduardo Ríos, un hombre que me acompañó seguido 23 años, un hombre que se ha preparado muy bien. También la intervención de Carlos Echeverry como moderador, como un hombre que sabe manejar muy bien el enseñar a enseñar. Y el profesor Roberto Colmenares también, todos los que hemos participado. Yo estoy muy contento porque estamos coordinando muy bien y estamos entregando una temática importante sobre la base del libro que siempre tuvimos la oportunidad de poder gestar y mostrarle para que sea una propuesta importante y una ayuda para su trabajo en sus equipos. Esto sirve para todos, padres de familia, periodistas, toda la gente del fútbol. Es importante que escuchen esto que estamos hablando porque estamos tratando de utilizar un lenguaje apropiado, claro, cómodo para que lo entiendan todos. Muy agradecido, que tengan una feliz tarde-noche. Saludos en todos los lugares, en los países que van a ver esta conferencia. Saludarlos y fuerza, inteligencia y
y tratemos de soportar muy bien esta situación que estamos viviendo. Vamos a salir adelante todos porque nos vamos a ayudar todos, vamos a trabajar en equipo, vamos a cohesionarlos como en el fútbol. De manera que muy contento de haber estado con ustedes y hasta una próxima oportunidad.